Hoy en Sobrevivientes. Y ahí fue que yo entendí, yo dije, pero la verdad que el enemigo quiere acabar conmigo, quiere matarme. El sueño que vi y los avances que el Señor me mostró se están cumpliendo al pie de la letra. Pero, para terminar, de todos y de todas esas experiencias me libró el Señor. Hola gente bella, ¿qué tal? Nuevamente estamos acá en Síntesis K, en su sección Sobrevivientes. En el día de hoy tenemos un amigo, un hermano, el cual va a compartir su historia con cada uno de nosotros. Él es Adam Veras. Hermano Adam, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido, un placer estar por aquí en tu programa. Gracias. Para mí es un honor tenerte acá. Te invitamos para saber de tu vida, conocer quién es Adam Veras. Queremos saber dónde nació Adam Veras. Bueno, un servidor nació aquí en Santo Domingo, República Dominicana, en un hogar que desde que tengo uso de razón, como decimos, se ha profesado la fe en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Y mi familia nuclear es cortita, el padre, la madre y 3 hermanos que hemos estado siempre juntos y gracias a Dios, en paz y en armonía por la gracia de Dios. Okay. Desde la adolescencia estamos batallando en el cristianismo hasta el sol de hoy, que ya estamos aspirando a viejo. Y ese es el servidor que tienen enfrente ustedes y tú. Ok. ¿Y cómo fue tu niñez, hermano? Bueno, mi niñez fue bastante tranquila y feliz. De los 3 hermanos, somos 3 varones, el más revoltoso era yo. Es decir, que a mí nadie me daba carpeta, que la daba era yo. Así que yo era feliz porque, como te conté ahorita, en nuestro hogar, gracias a Dios, el respeto, la consideración, la armonía siempre ha primado. Y Dios nos regaló 2 padres. Lamentablemente perdimos el padre, el progenitor, pero tuvimos el regalo de tener 2 padres ejemplares. Y a pesar de los sectores en los cuales nos criamos y nacimos, nos transmitieron, sin tener nada de riqueza ni nada por el estilo, valores, educación, formación, respeto, honestidad, veracidad, todo el tiempo. No solamente con el precepto, sino con el ejemplo. Y eso ha ayudado a uno a que en la vida que se está viviendo actual, uno tenga la menor cantidad de problemas posibles por la gracia de Dios. ¿Cómo conocieron ellos el cristianismo? Muy buena pregunta. Ellos vivían en el Capotillo, no eran cristianos, no conocían la fe y se mudaron. Mi papá y mi mamá nos dicen que vivían en una situación económica para el ambiente en el cual vivían, para la zona en la cual vivían, acomodada. Ok. Los 2 empleados privados, sin hijos, ya tú sabes. Pero esa situación cambió cuando ambos en un corto tiempo perdieron el empleo. Okay. Ahí tuvieron que necesitar ayuda para poder tener una casa donde vivir. Perdieron la casa donde vivían, en alquiler, y un familiar de mi papá le consiguió una pieza, como decimos, parte atrás, en la propiedad de una familia adventista. Oh, ya. Ahí ellos viviendo detrás de esa familia, fueron viendo, recibiendo el mensaje, pero nunca aceptaron. Eran invitados a la iglesia, se les dio estudios bíblicos, pero nunca aceptaron. Y cuando se mudaron del sector a otro, entonces años después, mi papá cuenta que una noche despertó grave de muerte. Se acostó bien y de repente grave de muerte se despertó, y él dice o decía que él sintió la muerte pisándole los talones. Se puso blanquito, frío, pero ya había sido doctrinado, aunque no había aceptado. Y esa noche dijo: Señor, si tú me salvas la vida, mira que tengo un único hijo, yo voy a ser cristiano. Yeah. Después de esa oración, él cuenta que la vida fue volviéndole. Y al otro día salió a trabajar y vio esa iglesia adventista y se acordó de toda la doctrina, de aquello y del compromiso que hizo con Dios. En la noche anterior comenzó a visitar la iglesia y por ahí la familia se fue. ¿Y a qué edad más o menos Adam Veras
Porque me imagino que hay una edad específica en la cual la iglesia adventista bautiza a sus miembros. ¿A qué edad más o menos el hermano Adam Veras fue bautizado en la iglesia? A la edad de 12 años. Ok. Pero ya tú sabes que cuando vengo a tener uso de razón, yo en mi casa lo que oía era: vamos a cantar, vamos a estudiar la Biblia, vamos a orar a la puesta de sol, al mediodía, en la mañana, todo era Biblia. Claro está, la seriedad con la que uno toma todo eso maravilloso que le dan a uno no es la misma hasta el momento que uno madura. Yo no quería ser cristiano, yo estaba en la iglesia. Tú estabas en la iglesia por tus padres. Exactamente. Sí, como todo joven al fin, a temprana edad, van a la iglesia porque se sienten una obligación con sus padres. Sí. No porque tienen una decisión per se en ellos de querer buscar del Señor. Claro, y de hecho yo aconsejo a todos los padres que no se den por vencidos. Si me hubiesen dejado decidir, yo fuera otra persona. Exacto. Pero ellos entendían que yo no podía decidir, que no tenía la capacidad para decidir correctamente. Así que fue prácticamente a la fuerza. No, venga, estudie la Biblia, ore, vamos para la iglesia. Y eso a mí me encantó. Después que maduré dije: wow, gracias a Dios. Valió la pena. Oye, porque en los sectores donde nos estaban criando, la gran mayoría de los chicos, compañeros que nacieron y se criaron con nosotros, están en muy difícil condición. Y nosotros, gracias a Dios, Dios hizo la diferencia. Y se lo debemos a los padres. Exactamente. Que no cejaron y que no fue algo que si tú quieres o no quieres, venga. Nos enseñaron el camino correcto. Exactamente. A veces yo me preocupa muchas veces porque yo no entiendo cómo es que hay padres que hoy en día dicen que yo no puedo con ese muchacho a temprana edad. Cuando la palabra de Dios dice: instruye al niño en su carrera y aún después de viejo no se apartará de ella. O sea, hay padres hoy en día que tienen que empeñarse más en eso, en dedicar tiempo para sus hijos. Aunque ellos se pongan tanto difícil, buscar la manera, buscar la forma de cómo instruirlo, de cómo guiarlo a que se mantenga en el camino del Señor. Gracias a Dios que contigo tus padres hicieron el trabajo y hoy en día tú estás aquí batallando en este camino. Así es, sí, pero fue una batalla. Sí. A mí me da vergüenza usar una Biblia, pero yo creo en que a cierta edad la democracia total no es buena. Por ejemplo, mira un caso, por ir al mismo tono con lo que dijiste, que se da muy a menudo. El muchacho el día entero jugando, viendo celular, y a la hora de la iglesia le dice al papá: yo tengo que hacer la tarea. Ah, sí, quédate. No caiga en ese gancho, padre. Llévelo a la iglesia. Si no le dio el día entero para hacer las tareas de la escuela, llévelo a su iglesia y después de la iglesia que haga la tarea. Porque es un método a veces que usan. Que sí. Muchos padres caen allá, no, él se quedó haciendo la tarea y tiene que... Manipulan a los padres, especialmente en esas partes. Pero en el día completo hacen otra cosa para no tener que ir a la iglesia. Y hay que ser valiente, porque cuando tú ves que todo el mundo hace lo contrario, papi y mami nunca permitían que nosotros llegáramos a una hora que ellos tuvieran que acostarse. En la gran mayoría de los hogares, los padres se acostaban y los muchachitos abrían y llegaban y se acostaban. Y los padres ya acostados. En mi casa acostaban a los padres y ellos se quedaban. Eso nunca se dio en mi casa. Mientras los otros lo cogían bien suave, mi papá y mi mamá estaban cogiendo lucha con nosotros, principalmente conmigo. Pero después el papel o el asunto se revirtió. Ellos descansaron porque ya su trabajo dio fruto, y los otros han estado, y todavía muchos padres que conozco del sector donde vivíamos, cogiendo lucha, como dice. Y hablando en otro tenor, ¿cómo ha sido la vida del hermano Adam Veras en lo que tiene que ver con lo que es sus estudios? Habla un poquito sobre esto. Esos estudios, por la gracia de Dios, también le debo a la crianza. Después de ir a la iglesia, trabajar, estudiar, era el hobby de todos. Yo soy muy amante de la lectura. He estudiado muchísimas cosas. A veces yo digo: ¿qué es lo que yo soy? Porque a la par con los estudios he hecho muchas cosas. El primer trabajo mío fue panadero. Vendí pan en un saco a 3 por peso. Y dejé ese oficio cuando el pan subió del precio de a 3 por peso a 2 por peso. Porque la gente se negó por un tiempo a comprarlo, porque se lo encontraron caro, y ahí cambié. Y así. Entonces, así ha pasado con los estudios. Gracias a Dios,
hemos invertido nuestro tiempo como Dios manda y he sido visitadora médico, catalogador y clasificador bibliográfico y documental. Soy especialista en análisis de información y documentación, clasificador de libros, restaurador de documentos, promotor de lectura. Tú eres casado, ¿verdad? Me imagino. Por la gracia de Dios. ¿Cuántos hijos tienes? 2 bebés. Uno de 15, ya casi cumpliendo los 16, y una producción ahí del 2021, que en este año cumple un año, el 22 de diciembre. Por cierto, los otros días estaba donde mi colega, mi compañera Luz, que comparte conmigo este espacio Síntesis K, estuve en su casa visitándola y pasó un niño alto, grande ya, y me dice ella que ese era hijo tuyo. Y yo, oh, wow, ya está grande el hijo de Adam Veras. ¿Hay algo que te ha impactado en tu vida ya en los caminos del Señor? Bastante, muchas cosas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, realmente muchas personas llegan a creer firmemente, a convencerse de que el oficio de ser cristiano, de que estar haciendo lo correcto, te va a exonerar de problemas. Yo he llegado a la conclusión que es lo contrario. En un mundo dominado por el mal, recuerda que el mismo Jesús le dice al enemigo de las almas, príncipe de este mundo. Él no es el rey de reyes y señor de señores es Jehová de los ejércitos. Amén. Pero es príncipe de este mundo, por ende está gobernando a la gran mayoría de personas que se han sometido voluntariamente a su dominio. Y es como que tú entres a un reino ajeno, pertenecientes a otro reino, y creas que vas a vivir en paz en un reino ajeno. Mientras tanto, en esta tierra, Él está gobernando muchas cosas y a muchas personas. Por consiguiente, desde que te haces cristiano, desde que tratas de hacer la voluntad de Dios, la guerra contra ti es declarada. Y en el camino de la salvación te vas a encontrar diferentes tipos de adversidades, tribulaciones, pruebas, hasta desgracias. Y si no fuese porque Dios está al control y es el poder más grande del universo, uno no saliera vivo. El enemigo te vuelve añicos. Entonces, en varias ocasiones he estado al punto hasta de perder la vida. Sí. Te voy a contar algunas breves. Por ejemplo, en una ocasión estaba predicando en la perseverancia. Para los amigos que nos ven, somos del distrito de La Caridad y muchas iglesias quedan bastante cerca. Estoy predicando en la perseverancia, que queda cerca de mi iglesia, Éfeso 2. Pero no recuerdo por qué razón ese día había un programa en ambas iglesias y tenía yo que participar en las dos. En mi iglesia, en la cual me congrego, y en la perseverancia. Cuando termino en la perseverancia, que iba a toda velocidad para mi iglesia a tener la otra participación, se fue la luz. Y voy bajando esos escalones a todo lo que da, rápido. Y cuando llego a una intersección que doblo, para seguir los escalones había que doblar. En medio de la oscuridad choco con un delincuente que viene en vía contraria a mí, pero viene con un arma en la mano, un arma de fuego. Cuando él y yo chocamos, la reacción de él fue apuntarme a la cabeza con el arma. O sea, él en medio de la oscuridad, y yo, como iba tan rápido, él pensó que alguien lo iba a atacar o qué sé yo, y él tomó su arma y me la puso en la frente. Yo andaba con mi corbata, una camisa clara y una corbata que se veía aún en la oscuridad que era un cristiano. Y él parece que bajo los efectos de algo, como que no asimilaba bien, pero se mantuvo con el arma apuntándome. Y después como que dijo, este es un cristiano. Bajó el arma, yo no le dije nada, él no me dijo nada, él siguió por su camino y yo por el mío. Y después que yo llegué a la iglesia fue que yo dije, wow, pero habiendo predicado en una iglesia y en camino a predicar a otra, tuve a perder la vida. Sí. Es así. Tuve al punto de perder la vida. Ese hombre hubiera reaccionado mecánicamente, acciona el gatillo y tú estuvieras entrevistando a otro ahora. Sí, pero Dios en su gran misericordia y su cuidado a sus hijos, porque Él lo dice bien claro, que Él cuida a sus hijos. Claro. Como una gallina agarra sus polluelos y lo pone debajo de sus alas. Así y lo es. protege. O sea, no hay una mejor vida que uno estar debajo de las alas del Señor Jesús. Todo el tiempo. Y eso le motivamos a cada uno de ustedes
las personas que nos están escuchando en estos momentos. Si todavía tú no has tomado una decisión en Cristo Jesús, es el momento que lo hagas. Que te ponga la coraza del Señor Jesús. Y tú verás que tu vida será diferente. Amén. Hermano Ada, yo supe que una vez usted tuvo una experiencia muy amarga en su vida. Algo que usted vivió. Yo quiero que usted lo cuente, nos cuente a cada uno de nosotros de esa historia que fue tan impactante para usted en su vida. ¿Cómo no? Claro. Voy a sintetizar lo más que pueda, Okay. pero bastante extensa que es. Sabes que, vuelvo y te reitero, Dios, en la Biblia hay mucha evidencia. Él nos dice, en el mundo tendrán tribulaciones. Si a mí, que soy el árbol verde, me hicieron esto. O sea, muchísima evidencia que te dice, entrar a servir a Cristo va a traer problemas. Pero es lo mejor del mundo. Porque fuera hay más problemas sin esperanza. Y digo esto porque cuando comience a relatar el rollo, algunos dirán, pero entonces mejor no ser cristiano. Pero no. Vale la pena ser cristiano. Yo creo que pasa lo que pase, vale la pena. Si no hubiésemos estado en el camino, el fracaso hubiera sido seguro y total. Mira, yo me casé en el año 2004. Un jovencito, apenas 19 años, y mal no recuerdo. Y con toda la inexperiencia de la edad, emprendimos ese gran compromiso. A esa edad, generalmente, salvo algunas excepciones, uno no toma en cuenta ni los consejos que le dan los humanos y mucho menos los consejos de Dios. Exacto. Y elige trabajo, pareja, todo lo de uno, tomando como referencia la experiencia, lo que uno sabe, lo que me gusta. Y le aconsejo eso a los jóvenes, no den un paso sin que sea Dios que le diga. Dios habla. Sí. Dios Lo que pasa es que habla. nosotros muchas veces hacemos caso omiso al llamado de Dios. Y cuando el Señor nos habla, nos tapamos nuestros oídos para no poder hacer caso a lo que Dios tiene para nosotros. A veces ni esperamos. Hacemos una oración y si a la semana no nos contestan, ya, me contestó el Señor. Sí. Y si me responde y es contrario a lo que yo deseo, me voy como quiera por aquí. Exacto. Y el fracaso es seguro en eso cuando se actúa así. Entonces me caso, todo bien por un tiempo, pero como es natural, todo lo humano que está fundamentado en humanos trae sus problemas. No quiero mencionar nombres. No hay que mencionar nombres. Solamente queremos saber los detalles del asunto, o sea, pero sí, en lo que viviste. Sí, la experiencia para luego, como acordamos, sacar la lección. Comenzó a variar todo. Y Dios comenzó a salir de la relación. Y cuando Dios no está, hay problemas serios. En esos tiempos yo comencé a... O empezaron a sacar a Dios de la relación. Sí, porque Dios nunca se sale. Nosotros somos los que a veces lo ahuyentamos. Buena corrección. Queriendo decir eso. Entonces, en esos tiempos comencé a tener ciertos sueños, revelaciones. Algunos de los televidentes tal vez no creerán en los sueños, pero yo al 100%. Uno de ellos fue el siguiente. Yo me sueño en una ocasión, o no sé si decirle sueño o visión, porque realmente de madrugada yo desperté. Recuerdo que abrí los ojos, pero estaba como anestesiado. Yo estoy acostado en la cama y frente a la habitación hay una puerta que tú podías ver parte de la sala de la casa. Cuando despierto con la cara hacia arriba, hacia el techo, así mismo como anestesiado, pero ya semiconsciente, miro hacia la sala. En la sala había una foto de la pareja de ese entonces. En medio de la poca luz que había, de repente veo como una serpiente, pero de oscuridad, como si fuera un humo súper oscuro, súper negro, viene en el aire y se pone frente a la habitación y frente a la foto, y cuando está así en el aire, en medio,
dobla la cabeza hacia la foto. Cuando tiene la cabeza completamente virada hacia la foto, de repente cambia la velocidad porque vino fue al pasito así, vira la cabeza y hace así, y se metió toda esa serpiente de oscuridad en esa foto de esa persona. Wow. Vuelvo así, viro la cara hacia donde estaba durmiendo y me duermo. Yo desperté al otro día y ¿qué me acuerdo? Nada de eso. Hasta que como en la tarde creo, vino la foto y me acuerdo. Y yo sentí un gran ojo y un temor porque la cosa fue prácticamente real. Después de eso me sueño, te estoy contando lo previo, lo que Dios me fue mostrando. Que yo estaba hablando con una persona en la marquesina de la casa donde yo vivía en ese tiempo, donde mismo vi la visión. De repente, la misma persona que estaba en la foto a la cual se le entró la serpiente, viene hacia mí a comerme vivo, con unas uñas tremendas y unos dientes que salían de su boca. Unos dientes, unos cornillos, como decimos, tan fuerte que parecía otra cosa, no un ser humano. Cuando llega hacia mí, automáticamente yo estoy viendo que me están atacando. Soy yo que estoy ahí en el sueño, pero yo estoy viendo para acá también, desde aquí. Yo me veo de rodillas orando. La persona que estaba hablando conmigo se fue huyendo de temor y yo quedé solo, pero yo me veo de rodillas orando. Y automáticamente apareció una burbuja alrededor de mí, repentinamente, que me cubrió. La persona así con las uñas largas, los dientes largos, se subió encima de la burbuja tratando de explotarla, pero no llegaba a mí. Pero yo estoy viendo el asunto y digo, pero esa burbuja no va a detener eso, porque la va a explotar, decía yo. Hasta que la persona que veía así, transformada así, se cansó de intentar llegar a mí y no llegó y se fue a agarrarse el estómago como de impotencia, de un dolor de impotencia que sentía. Y ahí desperté y me quedé meditando en ese sueño, más lo que había visto, y comencé a orar mucho por eso. Pasaron años y yo orando, no entendía, ni quise mencionarle a la persona todo eso que había visto, porque es algo tan fuerte, tan difícil, que como tú le cuentas a alguien, mira, me soñé contigo en 2 ocasiones, vi una visión así, vi un sueño así. Pasó el tiempo y varios años después comenzaron los problemas. La misma persona que Dios me había mostrado se empecinó de una manera sobrenatural en hacerme daño. A tal punto que, para resumir la historia, te cuento que un día me dice, mira, te tengo una sorpresa, levanta el colchón y busca ahí en la cama. Cuando levanto el colchón, lo que había era una cita para la fiscalía. Wow. La citación la habían hecho como con un mes de antelación y me la guardó ahí. Y cuando faltaban un par de días, me dijo que tenía una sorpresa en la cama. Cuando levanto, señor Adam Veras, por los perjuicios y la violencia contra fulana de tal, usted tiene que comparecer. Y dije, ¿qué es esto? Ya tú sabes, impactado. Ay. Llegó el día, recuerdo que me tocaba estar en la universidad y de la universidad no llegué a la casa, sino que llegué a la fiscalía, era de tarde. Y cuando yo llegué primero y luego llega la persona y entramos. Perdón, no, me llamaron primero. Parece que ya me estaban esperando. Okay. Parece no, me estaban esperando. Todo demostró que me estaban esperando. Este es el señor fulano de tal, el que fue querellado por fulana. Y la fiscal se queda mirándome así de arriba abajo, como escaneándome, analizándome. Y me dice, ¿usted es fulano? Sí, para servirle vine aquí porque me dieron esto. Dice, pero yo pensé que usted era un moreno con tatuaje, aretes, porque a mí me lo pintaron a usted, que usted era... Algo horrible. Sí, que temían por su vida, que usted era violento. Digo, ¿cómo va a ser? Yo veo que usted no tiene ese perfil. Llegó la persona y eso me libró. El mismo Dios testificó. Claro. Sí. Porque en ese año 2012, cualquier mujer que te acusaba... No, preso. Todavía, preso pero seguro. en ese tiempo comenzó la fiebre de que se quería, como entiendo que debe ser, evitar que ese problema de maltrato y muertes se propagara como estaba propagándose.
Entonces las autoridades manejaban, no sé cómo decirle, si bien o mal, el asunto de que por una denuncia iban y te agarraban preso hasta que se investigara. Sí, hasta que se y muchos investigara. inocentes quedaron Sí. presos por esa situación. En mi caso, aunque me liberaron, me prohibieron volver a la casa. Usted no puede entrar. Ya tú sabes, yo venía de la universidad, cansado, sudado, y de ahí tuve que irme a la casa de los padres. Luego mandaron personas a averiguar en el sector donde vivíamos para saber si era cierto o no, porque quisieron corroborar y todos los vecinos le dijeron no, al contrario, la gloria sea de Dios. Sí. Pero eso dio lugar a que así mismo como en el sueño que vi que la persona transformada quería y sintió la impotencia, a que la persona no se conformara, fue a otro lugar, le dijeron lo mismo, fue a otro lugar, hasta que al final terminamos en la Fiscalía de las Rómulo Betancourt, donde no perdonaban hombre. Oye, mira, voy a mencionar algunos nombres de personas famosas con dinero, con influencia. Vaqueró, ahí fue que lo tomaron preso. Tunti Rutinel, un exdirector de la DNCD, ahí no perdonaban, y todavía hombre que no importa el rango que sea, iba por denuncia de violencia. Eso era preso. Y yo de ahí salí libre. Gloria a Dios. La fiscal Tania Valentín, siempre me acuerdo de su nombre, cuando yo llego me dice: yo veo que usted no es como me dijeron. Cuídese que le quieren hacer daño. Váyase que yo voy a regañar a la persona. Porque ahí lo hacen diferente. En las demás fiscalías entran las dos partes y se arma el dime, el direte, el aclarando y los magistrados. Pero lo separaron. Aquí no. Aquí la persona pone una denuncia, se coloca el día de la cita y cuando llegue el día, el denunciante le asignan un fiscal. Todos están como en cubículos. A este fiscal, por ejemplo, le asignan mi caso. El que denunció entra primero y dice: mire, yo vine por esto, porque pasa esto, aquello, y sale. Y luego mandan a buscar el denunciado. Y ellos entienden que hay méritos, ahí mismo te quedas preso porque tienen celdas ahí. Okay. Y yo no sabía en qué lío estaba hasta que ella me dijo: ya yo tenía la orden de arresto para usted. Wow. Pero veo que usted no es como me dijeron, váyase y yo voy a regañar a la persona. Eso llenó de impotencia a la persona nueva vez. Y se armó una batalla que terminó en una acusación falsa contra mi padre. Y también supe sobre ese asunto también. Sí, como ya no pudo lograr contigo lo que ella quería, entonces arremetió contra tu padre. Mi papá duró 10 meses y medio en la cárcel de la Victoria. La fiscalía pedía 20 años para él. Por un hecho que no cometió. Pero Dios tuvo misericordia por su gracia y amor. Gloria a Dios. Bueno, para reducir la historia, como hemos dicho, mi papá cayó con una situación de salud bastante delicada. Antes de mi papá caer en la cárcel, tenía una úlcera que había estado interno por ella, que no podía beber leche, queso, huevo, a veces hasta el agua le hacía daño. Y cuando cae allá, ya tú sabes las limitaciones, el menú que hay, incluso lo que le llevábamos para su alimentación podía agotársele antes que volviese el día de visita. Y mi papá automáticamente a los par de días nos llama y nos dice: tráiganme de todo lo que comemos como adventistas, porque ya yo soy sano. Sí. Ayer comí frito con espagueti y no me hizo. Cuando él nos dijo eso, nosotros nos espantamos porque mi papá no podía ni siquiera tomar leche, ni todos los jugos de todas las frutas. O sea, tremendo. Mientras estuvo ahí, mi papá no tuvo problemas gástricos. En algunas excepciones, algunas cositas leves, pero te estoy diciendo que papi se vio al borde de la muerte. Y allá en la cárcel Dios lo protegió. Pero siguieron las persecuciones contra mí. Eso fue algo increíble, a tal punto que en una ocasión yo temí de que podía materializarse el deseo que había contra mí. Fue algo tremendo, a la par el enemigo haciendo su obra con la gente que no le teme a Dios. Porque ahora aprovecho para decirle a todos los que nos escuchan y a los hermanos: en medio del proceso doloroso, difícil que tengas, oye la voz de Dios.
Mucha gente se van a acercar proponiéndote fórmulas de cómo tú debes resolver, de cómo tú debes actuar, de qué debes hacer. Tú no te imaginas. La gente que no le teme a Dios, los vecinos que con buenas intenciones tal vez nos proponían y nos decían, hagan esto, a ustedes le está pasando porque no han actuado así, si hacen esto o aquello, la cosa se va a resolver. Bueno, el caso es que en medio de los juicios, los tribunales, los pleitos en las diferentes instancias del Poder Judicial, se vivieron momentos bien tensos. Tuvimos que frenar la gente porque querían actuar a su manera, como veían que nosotros no actuábamos con violencia ni nada por el estilo. Y a pesar de todo hicieron algunas cosas que no apoyamos. Claro, se aprovechó eso para decir que de parte nuestra o que habíamos enviado, pero Dios sabe que no. En todo esto, tenía yo un negocio y gastando con los abogados, con todo lo que se tiene que buscar para resolver el problema de esa magnitud. Aunque tú seas inocente, una acusación conlleva gastos. El negocio lo perdí, tenía vehículos, tuve que venderlo. En mi casa nuclear, en mi familia, te cuento que todos los efectos de electrodomésticos se quemaron, se dañaban, los bombillos se apagaban de repente, el televisor, la licuadora, el abanico, la nevera. Una persecución fuerte. Fue una cosa tenebrosa. Mi papá desde la cárcel decía, oren por la persona, es una guerra no contra mí, contra la iglesia. Y nosotros no entendíamos el asunto. Para que tú veas el nivel que tenía ese siervo de Dios, que era mi padre, que él mandaba a orar por la persona que lo había acusado y que lo había llevado allá. Y la gente no quería. Algunos hermanos decían, ¿cómo que oren por ella? Hay que orar por usted. Y él, no, oren por ella. Es un instrumento. ¿Y cómo que la persecución es contra la iglesia? Después entendimos que cuando el enemigo logra embarrar el nombre, la reputación de un siervo de Dios, si dirige una iglesia, la iglesia casi se va a pique. Exacto. Afecta. Porque el que está afuera dice, si eso es el dirigente que hizo eso, yo no voy para allá. Y por más que tú le prediques, se niegan a ir a una iglesia donde el máximo dirigente humano cometió un delito. Entonces ahí entendimos el asunto. En fin, que en esa ocasión me acordé del sueño, de la burbuja, de la persecución, del deseo de destrucción. Y yo dije, yo voy a hacer lo que yo vi que yo estaba haciendo en medio del sueño. Y yo me trancaba en la iglesia días completos, solamente con agua, a orar y con una Biblia. Y eso me ayudó bastante a mi familia, y en los momentos en los cuales uno no sabía qué hacer, Dios hablaba claro. Por medio de una persona, por medio de un himno, por medio de un tema. Nunca dejamos de asistir a la iglesia, nunca dejamos de orar, nunca dejamos de predicar. Tú sabes que por la gracia de Dios predico, y en esa ocasión tomé la decisión de hacer una pausa para que tú veas cómo es la cosa de Dios, cómo es Dios. Yo dije, no predico más hasta que yo haya salido de esta situación. Yo no tengo, me dije a mí mismo, nada que darle a los otros. Es una hipocresía de mi parte andar predicando cuando yo tengo tantos problemas. Mi matrimonio se fue a pique, mi papá preso, se me fue el negocio. Lo que tengo es problema en la mente. Así que no voy a predicar. Adam, mire, ¿usted puede dar una semana de oración? No. Mire, para que predique tal día. No. Pero yo me sentía mal porque yo había hecho un pacto con Dios. Diciéndole, Señor, si tú me das entendimiento en tu palabra y tú me das la capacidad y me quitas la timidez, yo voy a predicar donde tú me mandes. Pero en medio del proceso yo decidí hacer una pausa. Y un día dije, Señor, muéstrame, ¿debo estar así? ¿Debo suspender el ministerio que tú me diste por los problemas que tengo? Voy a abrir tu palabra y donde tú permitas que yo lea, voy a entender que es tu respuesta para mí. Cuando abro la Biblia, encuentro justamente un texto que cualquiera lo ve como algo normal, pero yo entiendo que es el milagro, uno de los milagros más completos que Dios me ha dado. Porque la Biblia tiene 31.175 versículos.
Y que tú tengas una situación y tú le digas, Señor, voy a abrir tu palabra, donde mis ojos se posen, eso voy a entender que es la respuesta tuya para mí, para esta situación. Y tú leer justamente de todos esos versículos bíblicos, el que Dios te mandó. Mira, yo abrí la Biblia ese día en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, donde el apóstol Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Amén. Bien. No sé si tú entendiste lo que Dios me dijo ese día. Después que yo leí el verso bíblico donde Pablo dice, yo estoy preso como si fuera un malhechor, pero el que está preso es Pablo, no la palabra. No la palabra. El Señor me trajo a la mente lo siguiente: no permitas que lo que te afecte tu ministerio. El que está en problema eres tú, no el ministerio. El que está perseguido eres tú, no el ministerio. Y así mismo le digo a los hermanos, usted está desempleado, es usted, no es el ministerio. Le duele la cabeza, es usted, no el ministerio de Dios. A pesar de eso, hay que seguir. Amén. Y a partir de ese día dije, me sacudí el polvo, dije, pero estoy haciendo lo que el enemigo quiere que yo haga, que me paralice, que deje de hacer porque estoy siendo perseguido. Y en la Biblia ni Jesús ni ninguno de los apóstoles hicieron eso. Y comencé a predicar. Al contrario, vivir la experiencia me dio la fuerza para hablar con poder. Amén. Porque nadie habla con mayor autoridad que aquel que lo hace por experiencia. Y predicar también me dio la tranquilidad de poder decirle a otros que estaban en situaciones difíciles, Dios puede ayudarte a ti también. Okay. En fin, hermanos queridos, esa fue una experiencia bastante difícil, pero por la gracia de Dios mi papá salió libre. Exacto. Se descubrió la falsedad, después se pataleó para intentar volver, pero Dios hasta el día de su muerte lo mantuvo libre por la gracia y la misericordia de Dios, y nosotros seguimos haciendo la obra por la gracia y la misericordia de Dios. Y es que Dios saca todo a la luz. O sea, por más que el enemigo quiera intentar hacerle daño a un hijo de Dios, el Señor saca la verdad a flote. Claro. Dije la realidad. Claro. En medio de esa situación era tan aguerrida y determinada la persecución. Voy un día a la universidad y encuentro un tumulto de gente. Ese tumulto y esa bulla. Cuando me acerco y miro bien, recuerdo que había sacado una copia, un asunto para un trabajo de una materia que me habían asignado. Veo que tienen a un hombre en el centro de una multitud, lo tenía rodeado, y él en el centro, en el piso, tirado, botando sangre por la boca, por la nariz, y así tambaleándose, de tantos golpes y palos que le habían dado. Cuando digo, ¿qué pasó? ¿Y qué fue? No, que intentó atracar a esa muchacha y ella gritó y todo el mundo la agarró y le están dando. Y ya tú sabes, le daban, algunos se retiraban y venían de allá con impulso y les daban patadas donde el pie cayera. Cuando yo veo eso, sabes que uno como cristiano más se enternece. Yo estoy pasando mi proceso, el fuego, y digo, no, pero señores, si él hizo eso, ya le han dado suficiente, vamos a darle parte a las autoridades, que él pague por sus hechos. La chica está ahí, puede declarar. Había una señora cristiana intercediendo, parece que ella, por el tema de ser mujer y mayor de edad, no le pusieron mucho caso. Sí, pero a mí, uno de los que le estaba dando con más furia me dice, ¿qué es lo que usted dice? A esa gente no se defiende. Digo yo, sí, ha hecho algo malo, pero no sería bueno que lo maten. Una vida vale demasiado. Y él atinó a decir, ¿tú andabas con él? Cuando él dijo, ¿tú andabas con él? Aparentemente, en vez de una pregunta, los otros entendieron que él dijo que yo andaba con él. Ahí comenzaron los que estaban dándole a tratar de agarrarme a mí, pero yo no estoy entendiendo el asunto todavía. Cuando empiezan a empujarme y a intentar darme, entonces yo veo dos agentes del metro que están parados en la puerta de la estación del metro de la UAS, de la Amin Abel, pero están a pocos metros y no se acercan. Yo, sin saber en el peligro que estaba, me llegó a la mente ir donde los guardias a decirle, pero vengan, intercedan. Cuando me acerco a los guardias, la turba de tigres que le estaba dando al otro intentaron alarme y llevarme. Entonces lo que me alaron fueron ellos, los dos guardias me alaron para adentro y cerraron la puerta de metal y me dijeron, mire, usted se salvó, porque nosotros estamos aquí, quisiéramos interceder, pero no podemos interceder en nada que sea fuera del metro. No sé si todavía es así,
Pero ellos me explicaron eso en aquella ocasión. Me trancaron ahí, esa gente tiraron cosas para adentro detrás de mí. Y ahí fue que yo entendí. Yo dije, pero la verdad que el enemigo quiere acabar conmigo. Quiere matarme. El sueño que vi y los avances que el Señor me mostró se están cumpliendo al pie de la letra. Pero, para terminar, de todos y de todas esas experiencias me libró el Señor. Qué bueno. Y hermano Adam, de todo este problema, este gran problema que usted vivió, ¿qué usted pudo sacar de todas estas cosas? ¿Qué pudo aprender de todo esto? Dos cosas principales. Hay muchas otras. La primera es que porque estés haciendo lo correcto y sirviéndole a Dios, no debemos creer que no vendrán problemas. Y la segunda es que a pesar de los problemas debemos seguir sirviéndole a Dios. Amén, amén. Igual, o tal vez con más ahínco. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. A pesar de que él pensaba que Dios le había quitado, Dios sí le dio, pero de quitarle no fue Dios. Él pensando que ese Dios le había quitado todo, aún dijo que a él había que bendecirlo. Amén. Lo propio debemos hacer nosotros. Nunca mirar a Dios como el causante de nuestro agravio. No, al contrario. Él merece que sigamos siendo fiel, que sigamos comunicando la verdad, que sigamos haciendo las obras que nos han mandado a hacer, a pesar de la situación que estemos viviendo. Okay. Y esas situaciones, primero, nos harán más fuertes y segundo, nos van a dar el poder necesario para predicar por experiencia. Que de hecho eso es lo que Dios quiere. Recuerdo que cuando yo veía a esos predicadores hablando de grandes testimonios y demás, yo decía, wow, yo quisiera tener testimonios así. Y a veces uno no sabe lo que pide, ¿viste? Exactamente. Porque tal vez, fruto de ese pedimento mío, he vivido tantas cosas. Okay. Pero gracias a Dios que Él no me ha dejado. Okay. He visto tremendas cosas. El tiempo no nos daría. Pero Dios es tan grande, tan maravilloso que te permite pasar para rescatarte, para que tú sepas que Él fue el que obró. A veces Él permite que la situación llegue a un nivel que no hay solución humana. Él lo deja que llegue hasta ese punto para que cuando se resuelva tú sepas que fue Dios que obró y no el hombre. Y la gloria no se lo lleve nadie sino el que se la merece. ¿Y qué mensaje usted le daría a esas personas que les están viendo ahora? Están viendo este espacio, Síntesis K, sobreviviente. A pesar de lo que usted vivió en su historia, ¿qué mensaje usted le puede transmitir a esas personas que le están escuchando? Dios es real. No hay situaciones que escapen a su poder, a su misericordia, a su bondad. Si pones tu vida, tu situación, tu dificultad, aquello que te quite el sueño, que te quite el apetito, que te borra la sonrisa del rostro, en las manos del Todopoderoso, todo va a salir bien. Aunque dure un tiempo el sufrimiento, aunque permanezca por un tiempo, por un año, 2 o meses o semanas, no sé, la situación que te aqueja, al final Dios va a vencer en tu vida y en la situación que te aqueja. Lo que sí debes hacer es actuar conforme a su voluntad, depender de Él, no actuar por tu cuenta, no tomar como base para decidir tu experiencia, tu fuerza, tu sabiduría, no. Depender de Él y todo saldrá bien. Eso lo he vivido, lo vivo y lo recomiendo. Muchas gracias, hermano Adam, a la orden, por sacar este momento para compartir su historia con nosotros y con las personas que nos están escuchando. Dios pueda bendecirte grandemente. Amén, gracias. Y que siga batallando. Esto es una pelea hasta el final. Claro. O sea, ni un paso atrás, ni siquiera para echar un impulso. Así gracias es. por estar con nosotros. A la orden siempre. Gracias a cada uno de ustedes por haber compartido una vez más acá en Síntesis K, Sobrevivientes. Recuerde, continúe con nosotros, síganos paso a paso. Suscríbase a nuestro canal si todavía no lo ha hecho. Toque la campanita. Que la paz de Dios continúe siempre al timón de sus vidas. Muchas gracias y que Dios le bendiga.